Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todo. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me comandara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes. Bien, ustedes tienen la palabra si desean hacer alguna pregunta o desean comunicar alguna experiencia. Adelante, Gloria Paulín. Buenos días a todos. A ver, se Muy oye muy honorable. bajito. Un momento. Perdón. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, muy buenos días a todos. Am, Muy honorable Sachela, me gustaría, si es tan amable, en hablarnos de la importancia de ir combatiendo la ignorancia. Bueno, ese término es muy amplio, así como hay conocimiento, hay ignorancia, pues en muchos campos, ¿verdad? Pero uno que me llama mucho la atención, sobre todo en estas fechas, porque ocurren accidentes fatales debido a la ignorancia de nosotros en cuanto al cuidado de la electricidad, por ejemplo, que conectaron el arbolito de Navidad con una extensión muy delgadita, ¿no? En fin, ese tipo de ignorancia es del que me gustaría que nos hablara. Ya sé que es muy importante la ignorancia en nosotros mismos, pero cómo ocasiona problemas existenciales la ignorancia, pues, ¿verdad? Y de eso hablan mucho los sabios, que es una de las primeras cosas que tenemos que ir combatiendo. Miren, ya por último, no sé si ustedes se enteraron, en la ciudad de Mexicali, que queda aquí a 2 horas y media de Tijuana, falleció una muchacha joven deportista junto con su mascota porque el boiler de paso en el departamento que rentaba estaba en un lugar cerrado, ni una ventilación, pero así construyeron ese departamento. Entonces, ¿cómo es posible? Y aquí no importa el estatus económico de la persona. Ha sucedido en las mejores familias que se les queman sus casas por la ignorancia, ¿no? Y yo sé que el frío es tremendo, pero igual las personas que dejan las velas prendidas, o sea, ¿cómo tenemos que tener atención en esos asuntos tan básicos para nuestra existencia, ¿no? Muchas gracias. Sí. A ver, ahí. ¿Sí se escucha bien? Sí, Sí, maestro, muy bien. Muy bien, ok. Se oye bajito. Puedo subirlo un momento. Adelante. Sí, hay veces que ya conocemos algo, pero lo ignoramos. O sea, no le damos atención, no le damos su valor. La ignorancia no solo es aquel que no tiene información, sino aquel que no le da la importancia a esa información en los procesos de la vida, en su existencia. Entonces hay de ignorancias a ignorancias. Hay gente que no es que no conozca, es que no pone atención en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que escucha. Sí, nuestro pecado original es la ignorancia. Pero repito, hay ignorantes que nunca han escuchado de un tema. Bueno, se llama inocencia, porque ni idea tenían que eso era posible. Pero hay gente que ha escuchado, que ha pensado en alguna etapa que era importante y luego en el momento importante, en el momento que está sucediendo, lo ignora, no le da su relevancia. Podríamos decir un poco como decía el hermano mayor, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y el que conscientemente peca, conscientemente se condena. Entonces, no solo es el conocimiento o la idea, la teoría, sino cómo lo practicas, el grilla, la acción.
y la acción es en cada instante. La acción no quiere decir que si lo hiciste bien hace 10 años, hoy lo vas a hacer bien. Es la acción en presente, no es la acción que conoces que era posible, que a lo mejor, que a otros les sucedió, etcétera, etcétera. Eso se llama experimentar, pero la experiencia también es presente. Si tú experimentaste algo mm, y hoy no le pones atención o le das importancia, aunque lo conozcas, pues vas a cometer un error. Y eso también es ignorancia. O hay veces que inclusive sabemos de las consecuencias de algo y como quiera tomamos el riesgo o ni siquiera tomamos el riesgo, lo hacemos porque creemos que estamos por arriba de cualquier cosa, por arriba de las leyes de la naturaleza, que siempre a una acción tienen una reacción. Pero bueno, es parte del proceso dejar de cometer esos errores. Se dice por omisión, no por falta de conocimiento. Es lo que yo podría comentar. Pero sí, el pecado original es que no sabemos quiénes somos, en dónde estamos, ni hacia dónde vamos. No sé de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. Esa es la ignorancia más grande. Y puede llevar muchas vidas empezar a clarificar estos asuntos. Así que termines, no. Ni yo ni nadie. Pero podemos ir comprendiendo más a fondo las repercusiones, las consecuencias, los efectos que generan las causas de los cuales nosotros somos responsables. Hemos dado esas respuestas y tenemos esas consecuencias. Pero no es de culpa, es de aprendizaje. Es muy importante. El ignorante disipa su ignorancia, no la quita, o puede aumentarla, no haciendo caso a las instrucciones. Es como leer al Cristo y practicar lo contrario, hablar en nombre de Él y practicar lo contrario. No, no, no tiene sentido. No va a funcionar en contra. Pero bueno, es parte del aprendizaje, ya no estar jugándole al ignorante cuando en realidad ya sabemos por lo menos las cosas básicas. La observación también es muy importante, porque así estoy observando el presente y ya no lo que observé hace no sé cuánto tiempo. Sí, adelante, Leticia. Buen día, maestro. Buen día a todos. Maestro, ¿nos puede comentar, por favor, cómo afecta el abandono en la vida de un niño? Ay, Dios. Pues una cosa es que te abandonen y otra cosa es sentirte abandonado. No todos los niños ni todas las personas lo viven igual. Hay personas que siguen teniendo a su gente y se sienten abandonados. Hay gentes que no tienen mucha gente y no se sienten tan abandonados. Siguen adelante. Leía una biografía de un cómico de Estados Unidos de mucho éxito que salió de su casa desde muy niño y llegó a vivir años dentro de un automóvil, abandonado, con frío, con todo, y no se dio por vencido, teniendo todo en contra. Hacía trabajos muy, muy complicados y apenas acaba para comer.
lo mínimo o le daban de comer lo mínimo, pero no para ni siquiera tener una casa. Y ahora es una persona multi. Y encontró en el camino a gente que creyó en él, una pareja, de hecho, él es negro y una pareja de blancos, de gente de raza blanca, y le ayudaron, y le ayudaron. Pero detrás no vivía con ellos, pero les dio una ternura, o a lo mejor, no sé, no tenían hijos, y le ayudaron. Y luego se dio cuenta, después de no verlos en muchos años, que lo vieron en la televisión y hablaron, y se volvió a encontrar con ellos. Pero ya era multimillonario este señor, ya es. Entonces, hay gente que, independientemente de su circunstancia, no lo siente, siente que es un reto. Y hay gente que siente que es un fracaso, que fue intencional. Es personal el problema. Depende mucho cómo lo tomemos. Hay gente que una bacteria, por su sistema inmunológico, no le hace gran cosa. Y hay gente que, pues, por la mínima bacteria, se hace un escándalo y una enfermedad casi mortal. ¿Sí? O sea, no podemos, tenemos que ver la fuerza espiritual, el deseo de aclarar, el deseo de valorar, el deseo de descubrir, aunque en apariencia no haya nada. Entonces, no solo es el abandono como tal, sino es cómo te sientes ante eso. Hay gente que se ha sido abandonada y ha salido adelante. Y hay gente que con todas las cosas a favor se siente abandonada y se hunde. No es fácil. Depende ese ímpetu, ese deseo de seguir adelante, de no dejarse vencer, saber que las cosas pasan y más adelante podremos encontrar una respuesta. Esta persona luchó más de 20 años antes de empezar a tener dinero, vamos a llamar, considerable, que le pagaban bien en la televisión porque es cómico. Y es simpático, por cierto, se ríe muy bonito. Entonces, sí, pero no se sintió mal. Imagínense ahí en un coche en invierno, en el norte de Estados Unidos, no es cualquier cosa. Es para deprimirte, evadirte, volverte maleante. No, no se dejó vencer. Entonces, eso del abandono no solo es lo que sucede, sino en hechos narrables o históricos, sino cómo lo tomas, cómo lo sientes. Y ahí está el alcance de los resultados. Es lo que les puedo comentar. Porque en el fondo, no vamos a estar abandonados, estamos rodeados de seres que no los valores, que no los quieras ver, que no les das importancia, que ese es otro asunto. Pero es una fantasía, es una ilusión el abandono. Aunque por la condición de la existencia nos sentimos amenazados y podemos caer en la depresión, sentirnos débiles, sentirnos que nos vamos a morir, sentirnos, no sé, muy escasos de recursos, cuando todos siempre los recursos están a nuestro alcance, empezando por el cultivo de los internos de cada uno de nosotros mismos o de nosotras mismas. Entonces, es un sentimiento que hay que transitar, pero lo da el instinto de sobrevivencia. Miren, yo tenía unos perritos, una pareja de pointers alemanes, muy listos. Y el niño
Durante años, todos los días, en las tardes, prácticamente los sacaba a pasear 1 hora, 1 hora y media o 2 horas en el campo. Había un cerro que tenía acá mucho campo, ahí cerca de la casa. Y jugaba con ellos ahí. Una vez los llevé a un terreno que tenía la familia afuera de la ciudad y no me acuerdo, creo que viajé no me acuerdo por qué los dejé ahí los dos. Pues al día siguiente me hablan que se habían escapado y al otro día llegan a la casa. Fueron más de 12 kilómetros que no conocían el camino, pero llegaron porque ellos tenían que estar con su amo, que era yo. Y es increíble cómo volvieron a llegar. 12 kilómetros, cruzando ríos, cruzando agua, cruzando puentes. ¿Quién sabe cómo llegaron, pero llegaron? No se dieron por vencidos. Tenían que estar donde tenían que estar. Ahí esos perros pues, los sacaron ahí. Otros a lo mejor se atemoricen y se quedan ahí, pues, con tal de que les den de comer. Estos no. Había una liga muy grande entre ellos y yo. Entonces, es mucho también cómo tomes las cosas. Y eso lo trae el alma. Te lo pueden enseñar o sacar con prácticas, sí, con ejemplos vivenciales, pero a veces lo traes y sales adelante. Hay unos niños que se sienten que no pueden nacer y no nacen, complican todo un parto. Y otros que, bueno, a mí me tocó que yo ya quería salirme y nada más abrió mi mami las piernas y ahí salí yo. No tuvo que empujar nada, yo ya quería salir. Entonces depende un poco la historia del alma, no solo las circunstancias, es lo que quiero decir. Sí, las circunstancias pueden doblegar, pero hay gente que no las doblega. ¿Mm? ¿Alguien más? Gracias. Cada caso es cada historia, cada proceso. ¿Algo más? Si los animales a veces tienen esa cuestión, ¿no? Increíble. Hay gente que no tiene tiempo para sentirse abandonada ni ponerse a llorar, más bien a buscar una solución y la encuentran. Tarde o temprano la encuentran, normalmente. ¿Alguien más? La gente que extraña mucho, se siente extraño sin una dependencia, son los que sienten más fuerte el abandono. Y hay veces que tus papás estuvieron siempre ahí, los hermanos, y te sientes abandonado. O sea, si uno trae ganas de hacer un problema, lo haces, ¿no? O le buscas una solución. Pero cuando tiene el sentimiento de abandono, se sufre mucho. Pero como dice el Buda, es apego. Si estás despierto, viendo, sintiendo, escuchando, ¿cómo te vas a sentir solo?
Abandona. Sí, adelante, Lisa Zapot. Buenos, Zapot. buenos días, maestro, buenos días a todos. Ayer hablaba usted de los cátaros, este, y creo que Alejandra dijo, a lo mejor estuvimos ahí, y usted dijo, pero ¿de qué lado, no? A lo mejor de los cátaros o a lo mejor de las personas que los exterminaron. La Inquisición. Ajá. Entonces, me fui ahí, ¿no? O sea, si uno estuvo del otro lado, del lado de la Inquisición, ¿cómo se limpia uno de ese hecho? Se disipa primero sabiendo ya no estoy ahí. ¿Ok? Ya no estoy ahí. Mm. ¿Ok? Pero si Este, el karma, ¿cómo se limpia? O sea, si yo fui mala en otra vida. pues tendrás que sentir lo que es lo malo para no volver a hacer lo malo. Ese normalmente es el método. El método será ese, que para saber lo que se siente para no hacerlo, ya no lo, primero necesitas sentirlo tú. Tú lo vas a atraer, lo que tú rechazas, tú lo estás atrayendo, el siguiente ciclo del péndulo. Y lo que tú te apegas, te va a rechazar a ti, en el siguiente ciclo del péndulo, en el balance natural que tiene el universo, en sus procesos. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Tienen ustedes la palabra. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle, hablando sobre el karma, eh, ¿alguna vez le escuchamos decir a usted que lo que se ha hecho en vidas pasadas o en A todos agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les está pasando. ¿Alguien prendió eso? A ver. Sí, Ok, adelante. Pues tiene que volver a abrir el micrófono. sí. Mire, lo que quería preguntarle, que sí que existe una justicia perfecta, ¿no? Que gobierna el mundo, y por ahí puedo entender el karma yoga, el karma, vamos, la ley del karma, el equilibrio, esto, pero también citamos la misericordia, ¿no? Entonces, si una persona ha cometido un error en el pasado y ha reconocido ardientemente ese error, como para no repetirlo más, lo ve claro, ¿no? Que eso fue un error que formó parte de su vida, de su aprendizaje. Eso sigue constando siempre ahí en el karma, como siempre ahí como una condena, o de alguna forma el reconocerlo, el comprenderlo y el compensarlo en esta vida puede, puede sanar. Eso en cuanto a adultos. En cuanto a niños, sigo sin entender el que los niños muy pequeñitos, recién nacidos a veces, tengan cáncer o sean violentados.
siendo muy pequeñitos, porque ¿qué pasa? ¿Es su karma o qué es lo que han hecho ellos? Estas veces se han removido muchas conciencias y ha habido mucha rebeldía interior en muchas personas con el tema de las catástrofes del sufrimiento de la Dana de Valencia, ¿no? Decían, había niños también. ¿Qué habían hecho esos niños porque claro, ya se empieza a decir en las redes que los países tienen un karma y que pudo ser kármico? Entonces, ¿qué pasa con los niños y qué pasa con las personas adultas que se han arrepentido profundamente de algo del pasado? Gracias. Bueno, el que te arrepientas no quiere decir que ya aprendiste, ¿o sí? Depende. Si ya tu siguiente acción enmiendas, que se dice una enmienda, pues sí, parece que ya aprendiste, pero no es porque te arrepentiste, sino porque ya fuiste capaz de corregir en la acción. Es que ves que pensamos que con nuestra imaginación y deseos podemos manejar el karma y no es tan sencillo. Son las acciones las que forman las causas que generan efectos, no. Bueno, si ya voy a estar atento sobre una situación, pues está bien. Pero no es que yo me arrepienta que ya lo solucioné o que yo ya me disculpe o que yo ya le vaya a pedir perdón al otro. ¿Cómo actúas? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo sientes? ¿Tus impulsos cómo son? Porque el juez no es una persona que puede estar distraído o más atento en un lugar o en otro, es una ley. Dios es un conjunto de leyes y eso nos ayuda a comprender que no hay injusticia. Además, usted habla de niños, pero el niño visto desde un ángulo es un niño en este ciclo, pero acaba de ser un mayor en el otro, en el pasado. Entonces, ¿con quién está hablando? Si la vida es continua y el alma es continua, entonces el niño por un momento es niño, pero hace poco era mayor en la otra encarnación y tuvo sus circunstancias. Si no vemos la vida continua, hay muchas cosas que no concuerdan. Y la vida es continua, pero en ciclos de existencia, curvos y continuos, como los científicos mismos han declarado, que el espacio es curvo y continuo, que el espacio no es plano ni direccional, es curvo y continuo. Hasta que no apliquemos estos bases, por ejemplo, el hecho de que la materia es partículas de energía concentradas. Las partículas de energía son llevan inteligencia y forma de inteligencia, son mentales. Las partículas de mente son espirituales. Con este conocimiento podemos explorar y no nos vamos a descuadrar, no nos vamos a atorar y decir, no, la vida es continua y es justa, o no lo es. Y es justa porque es una ley, no es una persona, no se viste de negro y le da un mazo a la sentencia. No sé si me explico. Es la ley Sí, misma, no podemos engañarla ni engañarnos que todo el universo se mueve así, porque nosotros no. Son preguntas, pero que cada quien se tiene que contestar hasta que en el fondo confía en ese proceso y sabe que de todo puede aprender. Pero es leyes y no son personas. Tendemos mucho a personificar y nos metemos en un problema. Es casi a negar la existencia divina. Porque si lo limitamos a forma y a tiempo-espacio, pues ya no es Dios.
es un efecto de Dios. Sí, es una de las posibilidades, pero no es Dios como tal. Ahorita tenemos, el hermano mayor nos insistía, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Estudiar a Dios es ese tipo de reflexiones, pero uno tiene que llegarse hasta el convencimiento, hasta la identificación, decíamos, información, comprensión, realización y hasta la identificación, que lo sintamos en todo como tal, que veamos esa sabiduría inmanente en todo. Esa es la iluminación. Reconocer, no que sepas todo, sino que sabes reconocer que ahí están las leyes y cuáles están operando. Decía el maestro Estrada, a mí me cambió totalmente en esa expresión. Qué bueno que me lo dijo un día. Dijo, mire, un sabio no es porque tiene buena memoria, sino sabe reconocer la sabiduría en todo lo que ve y lo que siente. Es capaz de reconocer la sabiduría, no es que tenga la sabiduría, es que reconoce la sabiduría. Y eso es un enfoque muy, muy diferente. Yo nunca lo he escuchado, me disculpan, como tal, pero el hermano mayor me lo dijo un día y a mí me cambió. La sabiduría no la tienes, la sabiduría es algo que sabes reconocer. Y por eso el sabio es humilde, porque reconoce la grandeza de lo que está reconociendo. Y no se siente el autor, no se siente el juez, sino aprende del gran juez de la vida, que son las leyes. Somos aprendices, somos discípulos. Volvemos a la idea del maestro y el discípulo. El maestro es la respuesta, el discípulo es la pregunta. Entre más preguntas tiene un discípulo, más maestro puede encontrar. Pero el gran maestro, siempre les he dicho, Papá Dios. Nadie de los llamados maestros tiene ese alcance. Pero eso siguen las reglas del juego de la ley. Por eso son sabios. No porque hacen lo que quieren, sino tienen un sentido muy claro de cómo son las cosas, cómo deben ser, para que sean justas. Buscad el reino de Dios y su justicia y todos vendrá por añadidura. Entonces ahí tiene sentido. El reino de Dios, el mundo de las leyes, ¿o cuál es? Y su justicia, porque es justo, son leyes, no son personas. Y todos vendrá por añadidura. De ahí empiezas a comprender, a asimilarte y a participar en una forma consciente, humilde, congruente, porque teniendo eso tienes la referencia más clara que puedas tener. El asombro de algo más, de lo que no se agota. Es inagotable, es infinito y a la misma vez siempre es uno. Bueno, pues sigamos reflexionando en estos temas que nos mueven, que mueven la vida y nos mueven a favor de la vida o no a favor de la vida. Cada quien pregúntese, ¿está buscando aprender o está buscando demostrar su ignorancia? ¿Por qué? Porque nos falta siempre mucho. Es como maravillosas, maravillosas. ¿Mm? Sí, adelante, Silvia Heredia, y con esto terminamos. Y gracias, maestro. Nada más por una curiosidad, quería saber dónde está usted ahorita. Ahorita estoy en una silla, Sí, sí, en pero un ¿en qué cuarto, ciudad? en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Ah, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? Sigamos preguntándonos para poder encontrar respuestas. Aprendamos del maestro Zoom.
que decía, las respuestas anteceden a las preguntas. Si no, cuando una pregunta hay es que intuimos que hay algo, pero no sabemos qué es. Y eso nos motiva a encontrarlo porque ya estaba desde antes que yo me lo preguntara. Todo lo que se ha descubierto en la ciencia, en el arte, en la religión, ya estaba antes de que sucediera. Es algo interesante eso. Entonces, el hecho que yo encuentre una respuesta no quiere decir lo máximo. Simplemente que no me había dado cuenta y ahora ya me doy cuenta. Pax, que pase un bonito día. Igualmente, Igualmente, maestro, muchas gracias. buen día a todos. Muchas Buen gracias. día, Buenos hasta mañana. hasta mañana. Buenos Bye. días. No voy a probar.